La Secretaría de Desarrollo Profesional Continuo de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC, te comparte ahora el webinar Concretos Aparentes y Arquitectónicos, Evolución Constructiva y sus aplicaciones, en colaboración con CEMEX. Bueno, pues me es un gusto saludarles este martes 7 de septiembre en este primer webinar en colaboración con CEMEX, Concretos Aparentes y Arquitectónicos, Evolución Constructiva y Aplicaciones. Yo soy Alejandra Mondaca, secretaria de Desarrollo Profesional Continuo de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, y hoy me honra que esté aquí acompañándonos el ingeniero arquitecto Juan Miguel Gutiérrez Rodríguez, a quien doy la más cordial bienvenida. Gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Y antes de darle la presentación formal que merece, quiero también dar la bienvenida a todos ustedes, agremiados de todo el país. Muchas gracias por acompañarnos y por mostrarse tan interesados de este tema que creo que es muy vigente, muy actual y que nos va a dejar con muchas enseñanzas. En la Secretaría de Desarrollo Profesional Continuo estamos trabajando continuamente tanto por mejorar los procesos como por traer este tipo de pláticas con ustedes que nos mantengan siempre al día. Y para eso quiero hoy también dar la bienvenida a la arquitecta Cintia Castillo, coordinadora de Mujeres Arquitectas del Colegio de Arquitectos de Ensenada, Baja California, quien es además el enlace que tenemos FECARM y CEMEX en este momento y a través del cual empezamos a hacer estas colaboraciones. Así que, Cintia, bienvenida, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la idea es que con este webinar se inicia la colaboración entre la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana y el Centro de Innovación y Desarrollo de CEMEX, con el propósito de contribuir al desarrollo profesional continuo de los arquitectos, como ya lo mencionó la secretaria, en temas relacionados con la aplicación, evolución y nuevas tendencias y uso de las tecnologías del concreto, además de promover un diálogo y asesoramiento permanente entre los arquitectos y CEMEX. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, por esta colaboración y por estar hoy con nosotros en esta primer plática. Y ahora sí, quería compartirles la semblanza de nuestro ponente. Juan Miguel es un ingeniero arquitecto mexicano, egresado del Instituto Politécnico Nacional, con más de 20 años de experiencia en los ámbitos de diseño, construcción, calidad y nuevas tecnologías de materiales, así como formación profesional. Cuenta con especializaciones y certificaciones internacionales relacionadas con concreto por instituciones como el Instituto Americano del Concreto de Estados Unidos, la Unión Internacional de Laboratorios y Expertos en Materiales, Sistemas de Construcción y Estructuras, RILEM por su acrónimo en Francia, así como la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Como experto en CEMEX, actualmente forma parte del equipo del Centro de Innovación y Desarrollo, dando consultoría a empresas u operaciones en diversos países de Latinoamérica, desarrollando un equipo de investigación e innovación que abre canales de comunicación y que comparte conocimiento y colabora tanto en el ámbito profesional como académico. Muchas gracias, Juan Miguel. Demos un caluroso aplauso de bienvenida. Gracias. Gracias, gracias por esta buenísima presentación. También gracias a todos los que se están conectando, particularmente gracias a ti y gracias a Cintia que pudimos abrir este canal de conversación y de compartir conocimiento con nuestros colegas. Entonces voy a tratar de compartir la pantalla, a ver si ya la están viendo. Y bueno, pues deben de ver la portada que muestra el título, pues básicamente de lo que hoy nos trae a hablar el día de hoy. Si me dicen que se ve bien, por ahí veo las manitas levantadas. Entonces, vamos a arrancar. Me gusta también un poco que nos compartan información en el chat, o también ahí vamos a ver si unas dinámicas interesantes pueden funcionar con todo este tema de la tecnología. Entonces, vamos a arrancar. Este es el índice de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la introducción, de lo que define un concreto arquitectónico, de las tendencias que se están generando, un poco una parte técnica de cómo se visualiza el color en el caso de los concretos arquitectónicos.
platicaremos un poquito de los procedimientos constitutivos y al final daremos un mensaje del soporte. Entonces, como introducción, nos gusta hablar de historia. Vamos a ver qué tan despiertos andamos. Les voy a pedir, por favor, que abran una página de internet o que en su celular busquen una página que se llama menti.com. Vamos a ver si lo pueden hacer. Si nos dicen que sí, le van poniendo like o le van poniendo la manita arriba en la pantalla para decirme que lo están haciendo, y van a encontrar un código y van a poner este código que es 76423464. Si ponen este código, debe de abrirles unas opciones, y estas opciones ahorita les van a permitir abrir un ejercicio. Me dicen si ya les aparece la pantalla. Vamos a ver si alguien pone en el chat o alguien pone la manita que sí se ve. Me parece que sí. Bueno, entonces ya está. Vamos a ver, vamos a empezar esta parte. Somos arquitectos, conocemos un poco de historia, nos gusta nuestro país, estamos orgullosos de la arquitectura que tenemos. Y bueno, México es uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Muchos turistas nos visitan, más de 45 millones lo han hecho en los últimos años. Obviamente sabemos las condiciones actuales, pero no deja de ser atractivo. Díganme ustedes de estas fotografías, que obviamente ya tienen algunos siglos, algunos de ellos, ¿qué es lo que están viendo? ¿Cuál de estos edificios reconocen las imágenes? Y para esto se van a apoyar en el Mentimeter y vamos a ver cuál están viendo. Están viendo el Museo Metropolitano de Monterrey, estamos viendo el Teatro Juárez en Guanajuato, el Teatro Degollado en Guadalajara, el Museo Francisco Villa en Durango, el Museo Amparo en Puebla, o el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, pues que bueno, ese ya es como más fácil. Vamos a ver qué está pasando en la presentación. Ahí pueden ver ya que están llegando. Bueno, mucha gente conoce el Palacio de Bellas Artes. Hay gente que está diciendo que el Museo de Durango también está por ahí, o el de Guanajuato. El Teatro Degollado sigue ganando Bellas Artes. Parece ser que Bellas Artes, pues obviamente por algunas cosas. El de Monterrey no es tan conocido. El Museo de Amparo en Puebla, y bueno, por ahí están llegando las respuestas, y vamos a ver cuáles eran las correctas, o cuáles eran las correctas. Las correctas eran el Museo Metropolitano de Monterrey, el Teatro Degollado de Guadalajara, el Museo Amparo en Puebla y el Palacio de Bellas Artes. Entonces, quiere decir que tenemos buena audiencia y que estamos teniendo buena señal. Esto también lo hacemos para ver cómo está la señal que estamos viendo. Pues bueno, ponemos esta imagen porque cuando hablamos de historia, nos gusta de pronto remontarnos a años anteriores, y muchos vemos esta imagen y pensaríamos que esta imagen no es tan antigua o no tiene tantas décadas. Esta imagen es de hace ya casi 100 años. Es la imagen de una vivienda en México que hace casi este tiempo empezó a generar una transformación muy importante en lo que significa la arquitectura mexicana y lo que veníamos construyendo, no solamente, por supuesto, en México, sino en otros países. Esta imagen pertenece a una casa que es citada como la Casa Funcionalista en México. A lo mejor muchos de ustedes ya la ubicaron. Si la empiezan a ubicar, pónganos por favor en el chat qué tipo de casa estamos hablando. Aquí sale su arquitecto, que algunos a lo mejor ya lo conocen, pero antes de decir qué casa era, la casa cuando él la construyó, siendo él un joven de no más de 30 años, utilizó materiales que no se habían utilizado en la mayoría de las viviendas que se construían en esa época en México. Y particularmente utilizó los sistemas de construcción de concreto armado que hoy digamos que prevalecen en el 90% de las viviendas, o a lo mejor en un porcentaje muy alto de las viviendas que se construyen en nuestro país. Y para cuando lo construyeron, los vecinos de la zona querían incluso quitar la casa, decían que tenía una apariencia extraña, no decían que era una casa bonita o que representaba de alguna manera los cánones de belleza arquitectónica en ese tiempo. Juan O'Gorman de alguna manera sentó los antecedentes de lo que era la construcción funcionalista en nuestro país, y de ahí pues se desarrollaron muchas cosas, ¿no? A partir de ahí
La casa funciona hoy como un museo, hoy la pueden ir a visitar y hoy representa un legado de lo que se utilizaba y de lo que se buscaba. En ese momento, el concreto aparente empezó a generar un tipo de arquitectura o un tipo de ambientación que para, en este caso, a él como arquitecto en esa época le llamó la atención. Es particularmente claro ver, por ejemplo, la desnudez del concreto en esta parte de la casa, al lado de la escalera, incluso la misma forma de la escalera, que también está colada con concreto, y cómo permitía poder generar este tipo de ambientes para lo que después mundialmente es conocido como la casa taller de Frida Kahlo y Diego Rivera, que está enfrente al lado del previo de esta vivienda. Hoy pueden ir a verla, la pueden visitar y es una casa que fue diseñada por este mexicano y que generó de alguna manera el antecedente para usar el material y que después este mismo se expresara por otros arquitectos, como lo ha sido Agustín Hernández, como lo ha sido Abraham Sabludowski, como lo ha sido Teodoro González de León, en muchas de las viviendas que se han desarrollado al paso de los años, ¿no? De alguna manera, este es como un antecedente de lo que hoy de alguna manera utilizamos como material, pero estas preguntas son las que nos hacemos y yo los invito a que también se las hagan, en el sentido de si estamos realmente utilizando lo que se utilizaba hace 50, hace 30, hace 80 años, o estamos realmente basando nuestras construcciones y nuestros proyectos en fundamentos distintos, y si los criterios que utilizamos para definir cuál es el mejor diseño o cuál es el mejor proyecto es los que hoy están prevaleciendo o están cambiando y nosotros mismos estamos tomando la decisión por cambiarlos. Si nos vamos ya en la última década o en los últimos 20 años, encontraremos algunas construcciones o algunos proyectos que ya hablan de lo que ha estado pasando con la creatividad del diseño en la parte arquitectónica y en diferentes rubros y en diferentes escalas. De alguna manera, el material y la elección de los arquitectos en los diseños han venido creciendo a esta parte. Y vámonos ahora a lo que está pasando ya en estos últimos años y hablaremos de qué es lo que se define como un concreto aparente o a lo que nosotros nos gusta mejor llamarlo un concreto arquitectónico. Sabemos que los concretos arquitectónicos son aquellos que no tienen recubrimientos, son aquellos que prescinden de un material adicional sobre su superficie y que de alguna manera generan una plástica y generan una materialidad que el mismo arquitecto quiere expresar y quiere diseñar en lo que está diciendo o en lo que está de alguna manera queriendo dar. Entendemos también que un concreto arquitectónico lo que realmente busca tanto el diseñador como incluso los clientes que quieren utilizar este tipo de acabados es que se tengan aspectos aceptables, que las variaciones de color y textura sean mínimas, y ahorita hablaremos un poco más de esta parte, o que se tengan menores defectos en lo que se refiere a la manufactura y en la construcción del edificio, de la casa, de lo que se esté generando, ¿no? Lo que debemos de alguna manera de ver es, y yo les pregunto y me dieron en el chat, si un concreto arquitectónico siempre lleva un pigmento o siempre lleva una materia prima adicional que es la que hace que cambie la apariencia o que es lo que de alguna manera se estará generando. Vámonos al chat, vamos a ver qué nos dicen, si es cierto o es falso que solamente los concretos arquitectónicos son de alguna manera falsos. Alejandra, gracias. Julio, Mayra, César, Natalia, Miguel, muchas gracias. Laura, Jesús Ignacio, Julio Salinas también, gracias por conectarse y por compartirlo. Todos efectivamente dicen que es falso. Me parece que ya tenemos muy buenas respuestas y efectivamente los concretos arquitectónicos no dependen de un pigmento, dependen de todos los componentes de la mezcla. Hoy podemos hacer concretos con variación de tonalidad dependiendo de las materias primas que tenemos local o no localmente. Después hablaremos un poquito de la parte sostenible con la parte regionalidad y localidad, pero hoy en principio, hablando de concretos, los concretos arquitectónicos se pueden hacer con una diversidad de materiales. Y bueno, hablemos ahora sí de tendencias. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando?
Vamos a hablar desde lo tradicional hasta lo más novedoso. Y para esto nos gusta dividir las apariencias o las tipologías de nuestras apariencias primero en la parte horizontal, en la parte de los pisos, de los pavimentos, de las losas, en donde estas imágenes de pronto no son tan novedosas. Los concretos que de alguna manera generan unos aduquinados en la estructura de la superficie, parece que esto no es muy novedoso, pero lo novedoso es que sepamos que la necesidad de crear un pavimento que tiene una mayor volumetría en la superficie y que genera un coeficiente de rodamiento mejor para bajar la velocidad y que se pueda circular a menor velocidad, eso es lo que debemos de estar conscientes. Por ejemplo, estos pavimentos fueron creados precisamente para reducir la velocidad de tránsito de los vehículos. Tienen esa propiedad y por eso es que siguen siendo utilizados en algunos fraccionamientos. Ahora, las tendencias de la impresión de los moldes, de la fabricación de moldes, incluso con el routeo en 3D, nos da la forma de poder crear el diseño que queramos. Hoy tenemos la capacidad de poder generar el diseño que queramos. Literalmente lo podemos hacer y eso es lo que podemos entender. Podemos cambiar a otros acabados que son más tradicionales, pero que incluso son antiderrapantes, que pueden tener durabilidad al exterior, que nos pueden dar la apariencia o la textura que uno está buscando. Y si nos vamos al interior, también que sepamos que hoy se pueden generar estos pisos con acabados distintos, con acabados pulidos, en donde de alguna manera podemos tener una muy buena durabilidad y una muy buena estética. Y esto lo van a ver cada vez más, si no es que ya lo están viviendo en varios de los proyectos que hoy diseñan y que hoy desarrollan a lo largo de toda la República. La parte comercial incluso ha llevado a utilizarlos a pesar de las altas demandas de tráfico y de servicio que, por ejemplo, tienen en una tienda comercial o de servicio y de abarrotes. Hoy este tipo de tiendas que son de las que tienen condiciones de servicio más agresivas, hoy incluso utilizan estas tecnologías para poder cambiar y mejorar el diseño. Entender también que las herramientas o los equipos que utilizamos para generar estos acabados no son tan complicados o tan difíciles de poder aplicar, sino que es también la habilidad y la experiencia y la calidad de los operadores, que son los que con empeño y con cariño realizan las actividades y logran los acabados que de alguna manera estamos buscando, ¿no? Esa es una parte. Que encontremos que los acabados pueden modificarse con base en los equipos y que los equipos son equipos que conocemos en el mercado, que son adaptables, son asequibles y pueden generar este tipo de apariencias. Creemos que las imágenes hablan por sí solas y nos pueden de alguna manera dar una imagen o un plan de lo que estamos viendo. Y esto lo podemos aprovechar para entender cómo estas estructuras ahora generan propiedades sustentables o sostenibles, si las queremos decir en el lenguaje del español, en donde podemos saber que los concretos arquitectónicos, por ejemplo, son los que pueden reflectar o absorber menos el calor contra otros materiales y que esto de alguna manera ayuda a generar o a evitar problemas como la isla urbana de calor o la temperatura ambiente, el incremento de temperatura ambiente en el exterior de lo que hoy se tiene, ¿no? Es importante que sepamos que estos materiales pueden ayudarnos a conseguir este menor impacto ambiental del que hoy se habla tanto y del que hoy de alguna manera se maneja mucha información en redes y en medios acerca de qué estamos haciendo para poder controlar un menor impacto ambiental de lo que estamos haciendo, de generar un menor ahorro, un mayor ahorro energético, un menor consumo energético, aprovechándose, por ejemplo, de la reflexión lumínica, que es una propiedad que los materiales tienen y que nos ayudan a poder optimizar o a poder alargar esta parte. Eso es una parte importante. Que hoy sepamos que podemos contar con estos mismos materiales, reduciendo la huella de carbono, como hoy sucede, por ejemplo, en Ensenada, como lo están haciendo, como lo están empujando,
y como lo están haciendo en otras ciudades, no nomás por mencionar alguna, sino por muchas de las que se están generando, ¿no? Encontrar que cada vez los diseños se pueden adaptar más a nuestros requerimientos, que la versatilidad de la tecnología y que de alguna manera lo que uno está buscando, en lo que uno quiere desarrollar, se puede hacer con mejor tecnología, de manera más fácil, de manera más rápida y, ¿por qué no?, incluso comparándose contra otros materiales, ahorrando costos, generando mayor durabilidad, generando mayor resistencia ante condiciones agresivas y que de alguna manera estos generen una apariencia, un look and feel que se está buscando en los proyectos y que cumpla con las necesidades que estamos generando, ¿no? Estos acabados que ven son acabados que cada vez más vamos a empezar a mirar en obras, en proyectos, en donde cambiando solamente ciertas texturas y acabados, podemos ver lo que está pasando entre una parte de una sección, por ejemplo, de un pavimento y otra sección. Y que esto, durante el paso de los años, genere durabilidad y se mantenga con la apariencia, con la textura, con el acabado que se estaba generando desde la parte de diseño, ¿no? Ahora cada vez más encontraremos materiales como, por ejemplo, los desbastes químicos, que pueden generar diversos tipos de texturas, cambiar agresivamente el coeficiente de fricción o de rugosidad de la superficie del material y que con esto podamos de alguna manera generar un mejor acabado, una mejor textura, empezar a ver mejores ejemplos de cómo estos materiales empiezan a dar los acabados o empiezan a dar las texturas y los tonos de lo que hoy se está buscando o de lo que hoy estamos queriendo encontrarlo, sustituyéndolo por algunos otros que nos pueden generar mayores costos o que nos pueden generar costos de mantenimiento muchísimo más elevados o muchísimo más altos. Tomar la remembranza, por ejemplo, del terrazo, que en algunas construcciones en los años 60 se empezó a generar el desbaste de la superficie para encontrar el agregado y que hoy se está retomando este tipo de acabados que generan materiales de muy alta calidad y de muy alta durabilidad con muy bajos costos de mantenimiento en el uso de estos acabados y de estas texturas. Y entender que de alguna manera muchas de estas se pueden modificar también generando o teniendo cuidado con las protecciones o con los sistemas de recubrimiento que también se utilizan para poder generar nuevos acabados, como lo que están viendo en esta imagen, en donde incluso con el cambio de un sellador se pueden generar diferentes tonalidades y que lo puedan ver. Hoy esto es parte de la tecnología, de lo que hoy se está haciendo, de lo que se puede empezar a hacer y de lo que se estará viviendo en los próximos años. Ya vimos la parte horizontal, veamos la parte vertical, en donde hablando de muros, de columnas o de traves, por ejemplo, vamos a encontrar a ver que también el material tiene aplicaciones. ¿Por qué está migrando más a la parte vertical? Porque nos estamos dando cuenta de que hay buenos beneficios, valga la redundancia, de la aplicación en este tipo de estructuras, en donde tenemos estructuras que prácticamente la obra gris se convierte en obra blanca, en donde prácticamente incluso desde la obra negra podemos empezar a brincar a tener ya texturas y acabados prácticamente hechos por la misma manufactura de la obra misma. Y eso sucede, por ejemplo, con los enduelados horizontales, que es un acabado. Volvemos a pasar de lo tradicional, de lo que ya hemos visto, y ahorita iremos viendo nuevos acabados, ¿no? En donde ya los diseños y lo que se está utilizando como material empieza a generar texturas y acabados como lo que estamos viendo y que de alguna manera con el paso del tiempo hemos estado comprobando de la vigencia, de la durabilidad y del buen desempeño de la selección de este tipo de acabados y de este tipo de diseños, ¿no? Aquí ya pasamos de los enduelados normales a los enduelados pigmentados, como lo están viendo en Oaxaca, como lo estamos viendo en Colima y en otras ciudades, y que esto hoy son ya proyectos reales, proyectos de alto impacto, incluso con clientes AAA y con clientes que también
quieren cubrir necesidades tradicionales, ¿no? Existen en ambos parámetros. Y bueno, las imágenes hablan de los tipos de acabados que hoy se están logrando, en donde estos acabados buscan darle una personalidad al espacio, darle una personalidad al mismo edificio, a la misma construcción, y que con los cambios de la posición de los encofrados empezamos a poder jugar con las texturas y con lo que estamos viendo. Esto que sucedió hace algunos años, por ejemplo, en Oaxaca, en donde tenemos la anécdota que algún representante del extranjero fue a visitar el edificio y le dijo a algunos constructores y algunas personas que estaban ahí que qué edificio tan padre de madera se había hecho, ¿no? Cuando definitivamente es un material completamente diferente. Y bueno, habrá algunos que digan, bueno, es que si usas madera, pues que parezca madera, si usas concreto, que parezca concreto. Pero bueno, son las decisiones que de alguna manera la parte de diseño genera. Y bueno, estas imágenes pues han estado publicándose también en muchos lados, ¿no? Todos estos enduelados se han empezado a ver, se han empezado ahora a modificar, ¿no? En donde ya se puede personificar o se puede hacer diseños a la medida para poder saber cómo queremos que se tenga la apariencia del material, ¿no? Y bueno, yo les pediré que me ayuden un poco en el chat. Esta imagen de este edificio que se llama Foro Boca, díganme en qué ciudad está. Vamos a ver en el chat si nos empiezan a decir. Oh, pues ya todo el mundo ya se la sabe. Gracias a Cintia, a Germán, a Diana, todos saben que es en Veracruz. Ya les dieron la respuesta. Gracias, Omar. Gracias a todos los que nos están ayudando. A Laura, gracias también por compartir la información. Y bueno, efectivamente, lo que se hizo en Veracruz fue empezar a utilizar el encofrado para empezar a jugar con el diseño. Y eso es lo que cada vez más vamos a estar viendo. El empezar a cambiar los acabados, el empezar a generar diferentes texturas con interiores y exteriores, en donde ya incluso utilizar los lisos que también generan un tema de mantenimiento más bajo también y que se ha utilizado también en algunos años. Esto lo vamos a ver cada vez más aplicado en muchos de los proyectos que circulan por las redes sociales y que ustedes seguramente han visitado y que conocen, a llegar al punto incluso de utilizarlos, pero ya incluso con materiales reciclados, en donde ya de alguna manera estamos generando innovación y innovación sostenible, en donde ya nos preocupa el medio ambiente, pero empezamos a aprovechar un agregado reciclado para meterlo en este tipo de acabados, y que hay empresas que ya se están preocupando por esto y que de alguna manera están innovando, son las puntas de lanzas de lo que está generándose en nuevos temas y de lo que están haciendo, ¿no? El tema de los acabados en los encofrados seguirá siendo un motor bastante potente para poder generar acabados en diferentes tipos de proyectos y que estos realmente generen los ambientes que queremos, lo que nuestros clientes demandan, lo que los usuarios quieren, y que esto de alguna manera genere mejores espacios y mejores construcciones, siempre apoyado en mejores tecnologías, siempre apoyado en que los materiales ahora tienen mejores propiedades, mayores propiedades, y que esto ayuda a poder contar con construcciones de mejor calidad, de mejor desempeño y de una alta calidad de manufactura en diseño y en construcción, como lo que están viendo aquí, por ejemplo, en Monterrey, que es del arquitecto Alberto Kalach. Esto se sigue empujando y se seguirá viendo y se seguirá aprovechando, como en Mazatlán, por ejemplo, con lo que está sucediendo en el acuario de Mazatlán. Pero bueno, vienen cosas nuevas, vienen cosas diferentes. Esto ya es lo que se hace, lo que ha estado evolucionando. Pero ahora vamos a empezar a ver que los diseños se van a personalizar cada vez más, en donde los arquitectos van a poder de alguna manera buscar la manera de generar ambientes con la propia manufactura de los procesos, con mandar a generar patrones únicos, patrones que solamente se personalizan para el edificio, que solamente los vamos a ver en algunas cosas. Y ya existen algunas pinceladas. Todavía no es una tendencia,
pero esto es lo que van a ver en los próximos años en lo que está sucediendo en la parte de construcción, en donde se va a personalizar el acabado, se va a personalizar el diseño, se van a generar materiales de mayor tecnología que superen las propiedades mecánicas de lo que se piensa de un material y que el mismo material cambia y genera concepciones distintas de diseño que hoy son aprovechables en las obras y en lo que estamos haciendo. De alguna manera, estos son ejemplos de lo que se está empezando a ver, de lo que se va a ver más y de lo que seguramente en otros países ya existe, pero en México están pensando a permear más. Los diseñadores y los arquitectos se están dando cuenta que los diseños hechos a la medida son posibles, que se pueden aplicar, que se pueden llevar a cabo y que estos de alguna manera darán o dan la necesidad de lo que estamos generando y de lo que estamos viviendo, ¿no? En donde el límite es nuestra cabeza. Nuestro diseño lo podemos manufacturar a muchas cosas de lo que nosotros estamos queriendo. Para algunos les parecerá aburrido, para otros les parecerá agresivo, les parecerá divertido, pero de alguna manera cada uno de estos genera este tipo de ambientes y es lo que van a seguir viendo en lo que está pasando. Platicaremos ahora un poco de la parte técnica del material y de cómo debemos de concebir los concretos arquitectónicos. Cuando alguien pide un material y se va por una tonalidad o por un color, pues de pronto hay que entender que las variaciones existen y por lo tanto tenemos que tener bien claro la concepción del material, hacer muestras para entender de qué color y de qué tono estamos hablando. Cuando alguien de pronto pide un tono de gris, pues hay 3 millones de grises. ¿Cuál es el gris que quiero y a qué me estoy enfocando y a qué lo estoy haciendo? Los colores de alguna manera son interpretación personal. Tenemos que regresarnos un poco a nuestras clases de color o de colorimetría, en donde debemos de entender que la interpretación del ojo humano y la influencia de la luz modifica sensiblemente los tonos. Por lo tanto, el tener muestras físicas es muy importante. No basarnos en tonos, en papeles o en renders, sino ver físicamente los materiales y con base en eso hacer las últimas decisiones. ¿Qué es relevante conocer de la colorimetría y de lo que sucede en los concretos pigmentados? Bueno, pues que dependiendo del color será el tipo de materia prima que se utilice. Las materias primas cambian en todo el país, no son las mismas. Y lo que nosotros recomendamos es tener conversaciones con los técnicos, con la parte de asesoría técnica para encontrar la mejor fórmula y el mejor acabado. Porque la diversidad de los colores es infinita. Podemos perdernos y podemos de alguna manera que entender que los pantones y los catálogos pueden tener diferentes interpretaciones. Es necesario hacer mejor una validación específica para tener claridad de los materiales y entonces llevarlo de una parte digital, de una parte de papel, a una parte ya en sitio, ya en obra. Y nunca va a ser exactamente igual. Eso también lo tenemos que entender. Lo que vemos en un papel, lo que vemos en un render, en una imagen, nunca va a ser 100.00 igual a lo que tenemos. Vamos a tener cosas similares, vamos a tener cosas muy cercanas a lo que estamos haciendo, pero siempre habrá una variación y por lo tanto tenemos que cuidarlo. Y como recomendación especial, para el caso de los concretos arquitectónicos, yo les recomiendo que no vean el color inmediatamente cuando es fabricado. Esperen días para perder humedad y para que los tonos se aclaren, sobre todo en aquellos que tienen base de cemento blanco. El cemento blanco cuando se desimbra inmediatamente tiene un color parduzco, no tiene la blancura a la que estamos acostumbrados. Y ya hemos visto en algunas obras que algunos dueños se incomodan al ver el desimbrado y de pronto ver que no es el tono blanco que tienen en las muestras. No, tranquilos, los concretos tienen que perder humedad, tienen que dejar que pase el tiempo para que la humedad se pierda y para que tonen el tono real, que en la muestra, previa validación y previa revisión, se puede de alguna manera controlar y obviamente validar, ¿no? Y por eso es importante estas muestras físicas, por eso es importante desarrollar un proceso de validación y de interacción con la simbra, ahorita platicaremos un poco también de eso, para que veamos que esta interacción ayuda y da mayor certidumbre a lo que estamos buscando o a lo que queremos lograr con este tipo de interacciones y con este tipo de concretos y con este tipo de materiales.
el proceso ayuda a dar mejor validación, a dar mayor certidumbre y que todas las partes entendamos lo que se está buscando con el acabado de un material a lo que ya se tiene en una muestra industrial o comúnmente que también le llamamos mock-up, en donde estos materiales ya nos dan los acabados o nos dan la apariencia que estamos buscando en lo que estamos viendo. Esta es la parte de color, pero eso tiene una interacción con el procedimiento constructivo. La idea es que veamos, que hablemos y que sepamos que el diseñar o el trabajar concretos arquitectónicos, al final, toda la necesidad de lo que busca un cliente intervienen con muchas etapas y con muchas variables. El diseño ejecutivo tendrá que considerar información antes de construir que debe de validarse. Deberemos de tener en cuenta que antes y durante la construcción las especificaciones de los materiales deben de mantenerse o deben de respetarse. La mano de obra deberá de tener capacitación y experiencia para saber cómo poder fabricar o entregar el producto como obra final o como elemento final para que al final los mantenimientos se mantengan de forma adecuada o conforme a lo proyectado. Estas variables son importantes tomarlas en cuenta. Esto es un proceso holístico que se tiene que desarrollar con cada una de estas variables y todas las variables tienen el impacto en la apariencia final. No podemos descartar alguna, no podemos confiarnos y con muchas de estas variables tenemos que tener cuidado, supervisar muy bien y definir qué es lo que más nos importa. En el caso del concreto, que la mezcla tenga la trabajabilidad adecuada, que tenga la fluidez, que de alguna manera permita envolver el acero de refuerzo de manera adecuada y que la colocación y que de alguna manera lo que se utiliza nos dé la apariencia que estamos buscando y que de alguna manera validamos en los procesos que estamos platicando. Hoy, por ejemplo, los concretos tienen variaciones de fluidez a tal grado que nos permiten reducir mucho los procesos de compactación que se utilizan en concretos tradicionales. Y cada uno de este tipo de fluidez aplicará para cada uno de los elementos que de alguna manera estemos diseñando y construyendo, por supuesto, ¿no? Cada una de estas familias, ustedes deben de alguna manera de tener claridad cuál es el que más les va a funcionar. ¿Por qué? Porque si no empezamos a tener problemas. Porque si no, de alguna manera empezamos a tener niveles de calidad diferentes a los que esperábamos, en donde las expectativas y los cambios de percepción empiecen a generar modificaciones. Y aquí es donde tenemos que ser o realistas o optimistas o pesimistas con los criterios de aceptación y de rechazo que estamos viendo, ¿no? Pongo estas dos imágenes porque de alguna manera siempre buscamos la perfección, pero también debemos de entender que la construcción es una actividad humana y no hay seres humanos perfectos. Lo que sí hay es trabajo, lo que sí hay es colaboración, apoyo, equipo, para poder llegar a desarrollar acabados como los que hemos visto o los que vamos a seguir viendo en esta parte. Pero bueno, esto es importante saberlo, porque así como hablamos del concreto, por ejemplo, también hay que tener cuidado con el tema de la cimbra, en el tema de que el encofrado nos ayude a poder lograr el acabado y lograr la textura, el tipo de cara de contacto, el número de usos que de alguna manera generemos, cómo generamos la hermeticidad de la cimbra, que es también muy importante, la limpieza de esta y cómo la vamos a aplicar y que obviamente esto impacta en un costo y en un acabado. Conocemos los materiales para nuestros encofrados, conocemos los tipos de cimbra que hay, los paneles de contacto que hay. Bueno, pues que estos de alguna manera reflejen el acabado y la textura que de alguna manera nos ayude a encontrar una apariencia completa. Hoy vamos a encontrar que las cimbras van a empezar a utilizar materiales híbridos, materiales compuestos, incluso materiales reciclados, que de alguna manera se van a reaprovechar o se van a poder reaprovechar para poder generar la apariencia de los materiales que estamos buscando o de lo que queremos generar en los proyectos que desarrollamos. Es importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque cuando no lo hacemos, empezamos a generar cambios de tonalidad en los concretos, donde las cimbras, los desmoldantes generan separación de los finos, dispersiones no homogéneas,
manchas, vetas o tonos totalmente distintos a los que queremos, buscamos y deseamos, y que de alguna manera esto forme un parteaguas para lo que hoy lo estamos haciendo. Y lo estamos viendo. Cada vez estamos tomando conciencia de cómo generar mejor información de los sistemas constructivos y de lo que estamos haciendo. Muy importante el tema de las muestras industriales. Esta es una recomendación básica que damos. No se arranquen a construir los muros oficiales o los elementos oficiales sin antes haber validado en un elemento de prueba todas las variables que vimos en las láminas anteriores. Es muy importante tener en cuenta que estos materiales y que estas pruebas nos van a poder ayudar a hacer ajustes que nos van a generar menos costos y a tomar mejores decisiones cuando ya estemos construyendo nuestras obras, ¿no? Y que al final estas muestras también nos ayudan a representar y hacerle ver a nuestros clientes y a los usuarios la realidad de lo que sucede con los materiales. Es la mejor forma de poder tener veracidad de lo que se está haciendo. Cuando hacemos una muestra industrial, cuando se platican las diferentes variaciones y por qué no, los diferentes costos que conllevan los sistemas constructivos, realmente los usuarios pueden de alguna manera ver cuáles son las variaciones o entender qué es lo que se puede esperar de un material y de un sistema. Durante la construcción, ayudarnos entre todos de la mejor manera posible, que estamos todos en el mismo barco y que de alguna manera el que las obras se hagan va de la mano de todos los integrantes de la obra, desde el operador que lleva la herramienta más pequeña hasta la parte más alta de la dirección de la obra, que de alguna manera involucra todo el manejo de herramientas, que maneja todo el uso de elementos que ayudan a lograr que la apariencia del material se dé conforme a lo que estemos buscando, ¿no? Que todo el tema de compactación se dé de manera muy importante. Ese es un proceso que durante el concreto se tiene que cuidar mucho. Y aquí lo pueden ver en la lámina y aquí pueden ver las recomendaciones puntuales de lo que buscamos que se haga, de lo que se cuide y de lo que se tiene que hacer. Una vez que ya empezamos a desarrollar los procesos de construcción, una vez que retiramos los encofrados, el tiempo de cimbrado es muy importante. Si no le damos tiempo a que el concreto madure o fragüe o logre llegar a la temperatura ambiente, seguramente generaremos algunos problemas de fisuramientos térmicos, seguramente generaremos cambios de tonalidades no deseables porque no le damos el tiempo de madurez adecuada al concreto. Y por esto hay que tomar en cuenta, por ejemplo, mucho el tema del clima. No va a ser lo mismo de cimbrar en invierno que en verano, y no va a ser lo mismo de cimbrar en Puebla que en Mexicali. Son climas completamente distintos, ambientaciones completamente distintos. Y bueno, que al final sepamos que se puede lograr, que todo esto es realizable con el cuidado y con el profesionalismo de todas las partes. Los concretos arquitectónicos hoy son una tendencia, no nada más en México, también en el mundo, y que van a seguir desarrollando nuevos paradigmas, nuevas o mayores innovaciones en la apariencia. Por último, les comparto el soporte que nosotros damos. Nosotros de alguna manera de donde venimos o de donde yo vengo, que es del Centro de Innovación, podemos ayudarlos con consultoría desde la parte de diseño para poder calibrar toda esta información, asesorarles en la selección de la mejor mezcla del diseño óptimo, de trabajar en conjunto para poder apoyar a todo el sistema constructivo y que sepan que hay un soporte técnico antes, durante y después de los procesos que ustedes están viendo. Ahí pueden ver un correo electrónico, también publico de alguna manera información en Twitter, que es la red social que yo tengo. Y bueno, la idea es poner a sus órdenes el soporte técnico. Y en resumen, pues que sepamos que todos los concretos tienen variación y tonalidad, aún siendo arquitectónicos. Hay que hacer los mock-ups, hay que hacer estas muestras industriales, que los materiales adicionales del concreto impacten en la apariencia final, hay que evaluarlos antes, que las incidencias climáticas y el sol tienen una parte importante, hay que atender la parte del clima, la parte del medio ambiente, cómo afecta y cómo interactúa con el sistema constructivo.
no evaluemos los concretos hasta no tener toda la muestra terminada, limpia, haber terminado todo el proceso constructivo, o incluso si vamos a decidir aplicar algún sellador, hasta ese momento evaluar el acabado final. Y bueno, invitarlos a que se visiten obras con estos materiales para que evalúen las apariencias como son, como se ven en la realidad, y que tengamos criterios realistas de lo que se quiere lograr con esta tecnología, ¿no? Al final, el responsable de mantener la calidad puede ser el que suministra, pero también tenemos la responsabilidad del que coloca, del que acomoda, el que consolida, el que cura, el que diseña, el que hace toda la parte de todas las variables que estuvimos platicando. Y por supuesto es posible lograr resultados satisfactorios con buena colaboración, con apertura, con trabajo en equipo, como muchas de las obras que vieron en esta presentación y que quisimos compartir el día de hoy. Y bueno, vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas que también nos gusta mucho dialogar. Es importante esta parte. Y durante el diálogo les pedimos mucho su opinión para ayudar a mejorar. Compartiré con ustedes en el chat una encuesta que me ayuda mucho a de alguna manera que nos den su opinión y su información. Y bueno, esto nos va a ayudar mucho a poder tener su retroalimentación. La voy a poner en este momento en el chat. Nada más tienen que darle clic y automáticamente se tardan 1 minuto y nos dan sus comentarios de lo que opinaron de la plática. Bueno, si quieren pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos el chat abierto. Alejandra, muchas gracias por la información y por la atención. Muchas gracias, Juan Miguel. Muy ilustrativo y muy interesante todo el tema de la innovación. Les voy a ayudar a moderar las preguntas y las respuestas a todos. Aquí está compartiendo Juan Miguel de nuevo su información que la estaban pidiendo ahí en el chat. Pero les voy a pedir que levanten la mano ahí con las reacciones, o si no, que en el chat anoten sus preguntas para írselas haciendo a Juan Miguel aquí. Yo por lo pronto voy a empezar con una, ya que a mí me gusta mucho trabajar concreto aparente, pero todavía no en esos niveles de tan texturizados que estamos viendo, que es el paso que sigue, ¿no? Que está muy interesante, Juan Miguel. Mi pregunta es, en tu experiencia, ¿cuál es la mejor cimbra para realizar este tipo de acabados arquitectónicos? Híjole, esa pregunta da miedo. Mira, yo creo que materiales para cimbra hay muchos. No podemos decir que uno es mejor que otro. Lo que puedo decirte es que dependiendo del acabado y de la textura y del clima, será la mejor cimbra que utilices. Voy a poner un ejemplo y para parafrasearlo de manera más clara. Si queremos acabados lisos, por ejemplo, las cimbras que utilizan lo que le llamamos canto fenólico o el panel fenólico, que también se llama, que el fenol es un material que se recubre el panel, ya sea de triple o de aglomerado, da una mejor textura, mayores usos, menor costo, mejor rendimiento. Difícilmente si quiero un acabado liso, con un acabado de triple de madera natural, ya sea de pino de primera calidad o de segunda calidad, lo voy a lograr. Pero porque me estoy yendo a una especificación o a un requisito, una necesidad muy específica. Acabado, liso, completo, ¿no? Completamente plano. Si empiezo a cambiar o empiezo a generar texturas, seguramente la madera natural, sin un recubrimiento, podría ser funcional. Y esto también va de la mano del tamaño de la obra. No es lo mismo construir 200 o 400 metros cuadrados a construir 15,000 metros cuadrados. Seguramente en 15,000 metros cuadrados, las cimbras que absorban menos, incluso en algunos casos se considera, por ejemplo, el acero como una parte que puede ayudar. El tema, por ejemplo, de la desventaja del acero es que en climas cálidos
el acero transmite más el calor hacia la masa del concreto y por lo tanto puede generar algún tema adicional. Entonces, no hay una pregunta única o una receta única. Lo que hay es estudiar qué es el tipo de acabado que se quiere hacer, cuál es el tipo de apariencia que se quiere lograr, en dónde vamos a construirlo, con qué materiales cuento regionalmente o con qué acabado quiero terminar, y entonces elegir el mejor material conforme a esto, ¿no? O sea, no te vamos a decir, y bueno, vamos a ponerlo así. Obviamente hay maderas que pueden absorber mucho, hay maderas que absorben poco. Ese podrá ser un parámetro que ayude más. Materiales de cimbra que absorban menos darán menor variación de tono y darán un mayor rendimiento. Pero esas cimbras pueden transferir más la temperatura y en algunos climas no serán lo mejor. Entonces, por eso digo que hay que estudiarlo, hay que ver cuál es el mejor caso. Y bueno, lo que sí decimos es que entre mayor calidad va a ser mayor rendimiento y eso podrá ayudar un poco al costo, ¿no? No necesariamente un panel más barato te va a dar el mejor rendimiento. Y ahí ya podremos abrir la conversación a más temas. No sé si la pregunta te sea, Muy bien, muchas gracias, te sea Jorge. buena. Sí, y me abre más preguntas. Pero por ahora vamos a darle la palabra a Alejandro de la Torre, que está levantando su mano. Por favor, adelante, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buena la participación, bastante interesante. A lo mejor iba un poco rápido por la cuestión de que estaba anotando mis dudas y creo que algunas se tuvieron que ir, ¿no? Pero bueno, tengo dos dudas. Bueno, entre las que anoté, la que me preocupa, una de que no es que me preocupe, nada más preguntarte. Hablas de un desbaste químico. ¿Ese desbaste químico no merma la resistencia del concreto? O sea, como todo proceso constructivo, Ajá, si se hace con respecto a las indicaciones y a la hoja de procedimiento adecuada, no tiene por qué afectar o no tiene por qué dañar. Hoy la tecnología de materiales da para hacer desbastes químicos que no afecten o no demeriten la calidad del concreto. La cuestión es con qué lo hagamos y cómo lo hagamos. Por ejemplo, exacto. si lo hacemos con agua y si utilizamos demasiada agua, y ya nos podemos meter incluso en temas sostenibles para usar el agua, para poder dar el deslavado, bueno, ¿en qué momento la voy a aplicar? ¿Cómo la voy a aplicar? ¿Cómo va a interactuar con la pasta de cemento? Sabemos que a mayor cantidad de agua en la pasta de cemento, la resistencia se modifica. Pero ¿qué pasa si en lugar de usar agua yo utilizo otra sustancia que no altere la relación agua-cemento de la pasta del concreto? Seguramente esta no nos va a afectar o solamente nos va a permitir modificar superficialmente lo que estoy desbastando, que ahora muchas de estas tecnologías ya se utilizan con estos materiales, ¿no? O sea, al final hoy hay aditivos, hoy hay sustancias que nos pueden ayudar a no afectar la integridad del concreto, pero sí modificar la apariencia superficial o mejorar o dar una textura y un acabado. Sí, porque a mí me preocuparía, pensándolo en un piso, que hubiera disgregación del material. No sé, a punto ya se secó y todo, pero al momento de que pase el tiempo se empiece a disgregar, que se empiece a romper el material, pero no, eso no pasaría, ¿verdad? Sí, o sea, por eso decimos, todo está en el qué uso y cómo lo ¿Qué uso. uso? Ajá, O sea, si lo uso mal, no lo uso con las recomendaciones y no respeto la hoja de fabricación, me va a afectar. ajá, Si lo claro. uso bien, cumple con el procedimiento, el material que elegí es adecuado para hacer el acabado, no voy a tener ningún problema. Ok, perfecto. Ok, bueno, otra pregunta. En muchas de las láminas que pasabas decían 4 años de envejecimiento, 7 años de envejecimiento. ¿Eso es parte de la pigmentación que le venden al concreto o a qué se refieren con esos detalles? Todo material tiene envejecimiento, Ajá, todo, cualquiera, el acero, el vidrio, la madera, el concreto, todo material tiene envejecimiento. El poner esa leyenda o ese texto
de los años de envejecimiento es para que vean, después de haber sido construido, durante cuántos años se obtuvo esa apariencia o se ve esa apariencia. Que eso es lo que de alguna manera permite saber que en el paso del tiempo el mantenimiento es menor, la durabilidad es mayor, la apariencia se modifica o varía, pero en qué grado o en qué aspecto. Eso es por eso que ponemos esas fotografías para que vean que un edificio con X años de envejecimiento puede tener una apariencia como las que vieron en las láminas que mostramos. Ajá, es por eso también, yo había visto un documental acerca del Foro Boca, que precisamente ellos querían poner el concreto aparente frente al mar para que se hiciera como una patina, así que entre más pasaba el tiempo, el concreto tuviera una apariencia más patinada, algo así, no es lo que quería Rodkin. Sí, o sea, la pátina del concreto madurará conforme a las condiciones ambientales. Ajá. Y no va a ser lo mismo en frente del mar que en medio de la ciudad, que en un desierto, que en una selva. O sea, eso varía dependiendo de las condiciones ambientales. Ok. Bueno, muchísimas gracias. A ti, saludos. Gracias. Bueno, Juan Miguel, aquí tenemos varias preguntas por medio del chat y también 2 personas que están levantando la mano. Vamos a ir combinando. Así que la primera pregunta que voy a dar aquí del chat dice Rodrigo Torres. La asesoría para lograr uniformidad en tonos, como mencionó, depende de la planta que suministra. ¿Va incluida en el costo del concreto? Sí, y depende de la calidad, y depende de la apariencia, y depende del tamaño de los colados, de los elementos, es que se hacen logísticas para poder suministrarlo. No existe una regla única para decir que una única planta puede suministrar, sino que más bien hay una cierta logística y selección de materiales para poder colar y para poder generar una menor variación. Dependiendo de lo que estemos hablando y que estemos colando, pues es como se arma esta logística, ¿no? La invitación o la recomendación es generemos conversaciones con los equipos técnicos, operativos, para que busquemos las mejores logísticas, dependiendo de lo que estemos colando, ¿no? Muy bien, otra pregunta. Bueno, voy a dar paso al arquitecto Julio César Acosta, que está levantando la mano. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias, ingeniero. La plática es muy interesante. Pues, Ale ya me había adelantado ahí una pregunta respecto precisamente que aquí en Sonora, somos de aquí de San Luis Río Colorado, Sonora, pegados a Mexicali, hay escasez de madera o de buena madera, ¿no? Es cara realmente la madera como cimbra. Y otro problema que tenemos es el del agua. El agua es muy dura, tiene mucha sal. Y también eso a veces nos echa a perder los acabados. No sé si ustedes, bueno, la empresa Cemex es muy grande. Si tengan considerado algún tipo de cimbra que no sea precisamente madera y si nos puedan sugerir algún tipo de acabado, vaya, en que la sal, el mismo aspecto a lo mejor de salitroso que a veces nos deja, incluso en los morteros. Aquí es muy usado el concreto horizontalmente y estructuralmente. De acuerdo. Pero verticalmente, además por el clima, no somos muy afectos, porque precisamente buscamos, al contrario, ¿no? un material que sea un poquito más aislante. Si tengas alternativas para nosotros, para acá, para estas tierras tan áridas y de climas tan extremos, ¿no? Gracias por la pregunta. Bueno, hay mucha información en el comentario. Mira, para empezar, ustedes tienen que buscar, por ejemplo, mezclas o concretos con la menor, y así lo voy a decir, con la menor relación agua-cemento posible, o concretos durables. Esa es la palabra técnica que ustedes deben de solicitar. Cuando ustedes utilizan o se solicitan o se utilizan concretos durables, estos concretos utilizan menor cantidad de agua. Menor cantidad de agua es menor cantidad de probabilidad de generación de sales.
Si el agua, por el mismo banco, por la misma naturaleza química de los bancos acuáticos, la cantidad de sal genera algunos temas, entonces debemos de bajar la relación agua-cemento, debemos de bajar la cantidad de agua. Y el concreto o la descripción técnica genérica del material es un concreto durable. Si ustedes piden concretos durables, seleccionan concretos durables, van a poder reducir esta generación de salinidad por la misma fuente. Si el salitre, si la salinidad viene de fuera, entonces necesitarían utilizar concretos hidrófugos, que ya existen también en los mercados. Y los concretos hidrófugos lo que permiten es precisamente que el agua no entre, que el agua no se deposite. La sal o la lluvia de alguna manera podrá generar algún residuo, pero con un concreto hidrófugo se podrá lavar y seguramente podrá caer y podrá mejorar. Con el paso de tiempo, eventualmente habrá un anclaje, pero no tendrá el mismo detrimento en la superficie que los concretos tradicionales o los concretos de línea que solamente pedimos la resistencia 250 o 200. Esos concretos ya son concretos antiguos, son concretos que se usan en el pasado, pero que solamente tienen el comportamiento mecánico. Hoy hay materiales que tienen comportamiento de durabilidad, de permeabilidad o de impermeabilidad, si se puede usar esa palabra, aunque no existe material venido aparte de áridos que sea 100.00 impermeable, eso no existe, pero estamos reduciendo la permeabilidad o estamos elevando la impermeabilidad del material al pedir estos materiales. Eso es con respecto al concreto. Con respecto a la cimbra, bueno, nosotros no somos fabricantes directos de cimbras, pero en los proyectos que hemos colaborado o que nos han invitado a participar, hemos visto que las cimbras que absorban menos humedad son las que van a generar menos problemas en cuanto a generar materiales que se puedan anclar a la cimbra y que después manchen el concreto. Entre las cimbras absorban menos va a ser mejor. Entre absorban más, tendremos que usar materiales desmoldantes que conocemos de mayor calidad, de mayor repelencia, que precisamente eviten que algunos sales y compuestos se adhieran a la cimbra y después se peguen al concreto. Y bueno, esto se resuelve haciendo de alguna manera los protocolos que mencionábamos en la plática. Haciendo las muestras industriales, haciendo los mock-ups, nos damos cuenta de cuál es los mejores materiales. Hay un concepto que nosotros manejamos que se llama compatibilidad de materiales. En todos los colados que busquemos concretos aparentes, debemos de evaluar previamente la compatibilidad de los materiales. La compatibilidad de la cimbra, la compatibilidad del concreto, la compatibilidad del desmoldante, la compatibilidad con el clima y que todo esto trabaje adecuadamente para que funcione y se vea la apariencia adecuada. Algunos de estos va a ser muy difícil que los modifiquemos. Por ejemplo, el clima, ¿no? O sea, el clima, salvo en algunos colados específicos, puedes hacer algunas cámaras o crear algunos ambientes, unos microclimas. Pero esto no es tan sencillo. Se puede hacer, pero hay que considerarlo. Y ya por último, si me ayudan en las encuestas a solicitar información, podemos estar en contacto, o si le pueden enviar información a Alejandra, a la FECAM también, para que algunas preguntas o algunas dudas que tengan, con toda confianza, la idea es que podamos compartir información, porque muchas de estas preguntas requieren de más información. Y ya nada más como dato, hasta ahorita llevamos 38 encuestas, 41. Ayúdenme por favor a que los demás puedan enviarnos sus comentarios, pues porque al final esto nos ayuda. Habemos casi 100 personas en la sala, entonces ahí les agradecemos el apoyo y gracias por sus preguntas. Gracias, Juan Miguel. Vamos a terminar con dos preguntas más. Creo que una puede ser breve, que es de Abraham Vargas Méndez. ¿Qué tanto impacta el sellador en un acabado de concreto aparente? Pues impacta mucho, dependiendo del tipo de sellador.
Esa sería la respuesta básica. ¿Por qué? Porque si utilizas selladores que tienen diferentes contenidos de sólidos o compuestos acrílicos, no acrílicos, etcétera, estos van a modificar la tonalidad. O si utilizas selladores que son prácticamente transparentes, algunos que incluso están hechos, por ejemplo, a base de silanos, por ejemplo, que no cambian la tonalidad o que son prácticamente transparentes, vas a lograr a lo mejor, si tu deseo es que no cambie, lo vas a lograr. Entonces, aquí también hay un universo de respuestas a los tipos de selladores que hay en nuestros mercados que pueden modificar o no modificar la apariencia del concreto. En principio, los primeros selladores o los selladores básicos los oscurecen un poco más o tenemos esta tendencia a oscurecer un poco más el tono. Volvemos al tema, evaluémoslo previamente en muestras, revisémoslo y esto nos va a dar el resultado que busquemos. Y analicemos cuál es el que más funcione para la aplicación. En algunos casos hemos utilizado concretos que no requieren sellador. Por ejemplo, en muros exteriores que no van a estar de alguna manera con un constante mantenimiento o que no va a estar en contacto con la parte humana, pues puedes dejarlo abiertamente, ¿no? Obviamente eso dependerá de que tengas un concreto que esté diseñado para resistir las condiciones ambientales. Y eso habla de lo que ahorita comentábamos con la respuesta del otro compañero de concretos durables, concretos más impermeables, concretos con menor permeabilidad, con una propiedad de hidrófuga, etcétera. Muchas gracias, Juan Miguel. Y por último estaba levantando la mano Julio Salinas, nada más que después la bajó, creo que se desesperó, pero Julio, si estás ahí, adelante. No, muy buenas tardes. Es que como comentaste es que ya eran las últimas preguntas, entonces no quise hacer ahí fila. Pero ya que me das la voz, muchas gracias por la invitación, Alejandra, y a todo, pues ahora sí que todo el equipo FECAR. Y pues Juan Miguel, muy buena tu plática, como siempre, excelente información. Ya sabes que somos uno de tus fans ahí, seguidores. Mi pregunta va en función de que hay elementos, hablando ya de los decolados, ya, y como bien dijiste tú, uno va a ser la responsabilidad de uno si lo demuele o no, ya sean elementos, muros, columnas o algún detalle. Pero hay aspectos de detalle que uno, pues obviamente toma la decisión de no demoler el elemento porque estructuralmente no afecta en la función sí misma de la estructura. Pero la apariencia a veces uno las quiere corregir. Va en función del polvo, del color que en este caso si seleccionamos, como bien dices tú, hacemos una prueba, seleccionamos el color a utilizar, pero si queremos hacer detalles sobre los muros, ¿tú crees conveniente o crees tú que la empresa nos pueda facilitar polvos para hacer esas correcciones? Porque obviamente uno, vayamos con las muestras que hemos hecho del Tulum o de, por ejemplo, el color negro, ¿no? Que son detalles que uno quiera corregir. Sí, poder corregir y mejorarla. Así es. ¿Tú crees que que la empresa, en este caso Cemex, nos pueda facilitar a nosotros los arquitectos o ustedes nos orientarían con un proveedor o cómo crees que pueda hacer eso? Las opciones que estás dando, Julio, son las que se hacen. Lo que hemos visto que nos ha dado muy buenos resultados es que cuando se despostilla o se deteriora algún elemento de concreto, en los próximos colados del mismo concreto que se está suministrando en la obra, se hace o se toma una parte de concreto, por ejemplo, en una carretilla, y se criba para retirar el agregado grueso y nos quedamos con pasta. Esa pasta adherida los primeros días de haber sido colado, incluso puede llegar a un tema de adherencia muy bueno
y generar prácticamente la corrección estética del problema. Si ya pasaron algunos días, el concreto ya perdió cierta humedad y ya la adherencia no es el anclaje no es tan bueno con esa pasta, se puede modificar con algún adherente y este se aplica y se pone sobre la reparación y también puede funcionar. Si una vez terminado, ya de alguna manera no tenemos suministros y necesitamos, definitivamente los responsables técnicos podemos platicar con ustedes. Ahí la recomendación es acercarse con el responsable técnico para que veamos qué material es el que se puede generar para poder subrayar y para poder arreglarlo, ¿no? Todo va en función de qué es lo que vamos a aplicar y darle seguimiento a cada caso o analizar cada caso, Julio. Esa es la respuesta. Y muchas gracias por la porra y por los excelentes proyectos que estás haciendo en Ensenada. Tú eres un ejemplo de lo que se está haciendo a nivel nacional en cuestión de innovación y muchas felicidades. No, pues muchas gracias por tu respuesta y estamos pendientes, ya sabes. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Juan Miguel, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Desde Baja California hasta el sureste del país, tenemos aquí gente de San Luis Río Colorado, de Oaxaca, de muchos estudiantes del FES Acatlán, de la UNAM, bienvenidos. De Oaxaca de nuevo. Y bueno, a todos de la UAM también, les agradezco a todos. Actualmente les voy a pedir por favor que prendan sus cámaras para tomar unas capturas. Aquí ya pasamos lista también. Gracias a todos los que nos acompañaron. Antes de que se vayan, les quería hacer una atenta invitación, aprovechando que hay muchos estudiantes, a invitarlos a acercarse a la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Actualmente está integrado por más de 77 colegios de arquitectos, así que seguramente hay uno cerca de ti. Los colegios de arquitectos buscan agruparnos y buscan que la voz de los arquitectos a nivel nacional sea más fuerte en temas de sostenibilidad, en temas de urbanismo, en temas de vivienda, desarrollo urbano y obviamente nuestro quehacer de diseño arquitectónico. A nombre del presidente Marco Vergara, les agradezco que nos hayan acompañado hoy, muy especialmente a Juan Miguel, nuestro excelente ponente del día de hoy, y de quien estarán escuchando más porque tenemos planeados hacer 2 webinars más con FECARM, aparte de algunas otras actividades para nuestros colegiados a nivel nacional. Así que déjenme tomarles aquí. Bueno, a nombre de la Secretaría de Desarrollo Profesional Continuo, nos da mucho gusto que haya tanta gente en el país interesada en seguirse capacitando y seguirse innovando, que creo que nuestra carrera es una que está en continua transformación. Gracias, Cintia Castillo, gracias a Katy de Comunicación FECARM y a todo el equipo del CEN FECARM por acompañarnos este día. Juan Miguel, mucho gusto de tener esta excelente plática. No, gracias a ustedes. Ustedes son un ejemplo de abrir canales de comunicación y de transferencia de conocimiento y que, bueno, que cada vez más haya más colegas que se unan a nosotros y que puedan estar también colaborando. Muchas gracias y el aplauso va para cada uno de los que se conectaron el día de hoy. Gracias a todos. Les dejé en el chat el correo de la Secretaría, es desarrolloprofesional@fecarm.com.mx. Por favor, ahí nos pueden escribir para cualquier información. Creo que lo dije mal. Es desarrolloprofesional@fecar.org.mx, ¿ok? Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias a CEMEX por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego.